Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. La iglesia de Tesalónica, la carta del apóstol Pablo que está en Corinto, pregando con graves problemas, y recibe comunicación de Tesalónica, de parte de Timoteo, que Dios está bendiciendo esa iglesia y que la iglesia se va fortaleciendo. Pero habían unos detallitos que tenía que el apóstol Pablo bregar. Número uno, y dividió la carta en varias partes, de aquellos que odiaban al apóstol Pablo. El apóstol Pablo cosechó muchos enemigos en y fuera de la iglesia. El problema era, si podemos llamar eso un problema, era que el apóstol Pablo había visto a Jesucristo resucitado y por lo tanto tenía la convicción firme que lo que hacía era lo correcto y que Dios lo había llamado al apostolado. Por lo tanto, no había ataque ni odio que pudiera intimidar al apóstol de los gentiles. Pero al mismo tiempo recibía buenas noticias de una iglesia que estaba creciendo en el Señor, de una iglesia que no estaba siendo llevada por ningún viento de doctrina, de una iglesia que amaba profundamente al Señor. Pero también le comunican preocupación por algunos hermanos que habían visto partir, posiblemente como mártires, o por condiciones naturales, o por accidentes, a muchos creyentes de la iglesia de Tesalónica. ¿Y qué iba a ocurrir con ellos? Preguntas doctrinales. La doctrina, correctamente enseñada, es bien necesaria para el crecimiento del creyente. Es la forma en la cual el creyente va a ir madurando. Se espera del creyente, como dice muy bien el Nuevo Testamento, que pase de la leche espiritual a la vianda, a la comida fuerte. Y solamente se puede hacer eso con la enseñanza de la doctrina, de profundizar en la doctrina. Y muchas veces no entendemos lo que significa profundizar en la doctrina. Profundizar en la doctrina es ver lo que usted nunca vio en el texto, mediante un estudio diligente y sistemático de la palabra de Dios. Yo he estado en grupos que me han invitado a enseñar, que han estado muchos años en el Evangelio. Hermanos muy buenos, pero su enseñanza en esos años ha sido superficial. No ha habido una profundización de la palabra de Dios. Y cuando yo voy y abro, si se puede decir, cajas de Pandoras ante ellos se sorprenden con frases como: caramba, tantas veces que yo leí eso y nunca lo había visto. O la construcción de una doctrina que viene del Antiguo hasta el Nuevo Testamento. O enseñarles que el pacto sinaítico era condicional y que Israel lo invalidó y que por lo tanto, en ese sentido, lo viejo es sustituido por lo nuevo, que es el nuevo pacto. En el mundo pagano que vivían, los de la iglesia de Tesalónica tenían conceptos de la muerte muy diversos, que venían de la filosofía griega, de los romanos, de la mitología griega, de los diferentes grupos filosóficos, los estoicos, etcétera, etcétera, y creaban un confeti o una melcocha, como decimos en nuestro país, de enseñanzas como algo sobre la muerte que siempre ha llenado de incógnita al ser humano. Y el apóstol Pablo quiso contestarle a la iglesia de Tesalónica. Oramos. Te damos gracias, Señor, porque en tu sabia voluntad nos permites, en tu misericordia y gracia, exponer tu palabra. Perdónanos porque hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel.
Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea glorificado. Y que lleguemos al corazón del pueblo según tu palabra. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El versículo tiene mucho contenido. Número uno, porque el apóstol Pablo utiliza un eufemismo que viene desde el Antiguo Testamento para referirse a la muerte, y habla de los que duermen. La muerte siempre creaba un impacto tal que se creaban estos ciertos eufemismos para no recibir el impacto de la misma. Y el apóstol Pablo le está diciendo a ellos que no ignoren, que estén claros de aquellos hermanos que han muerto, de aquellos hermanos que han partido, de aquellos hermanos que están ya con Jesús. Pero que para muchos está la pregunta: ¿qué ocurre con esos hermanos? ¿Los volveremos a ver? Parte de la filosofía griega creía que esa alma inmortal era bastante efímera, tenía las características de cuando vivía en un cuerpo, pero el cuerpo era una prisión. Y tarde o temprano esa alma inmortal, como ellos no pueden especificar a dónde va, muchos de ellos creían que el alma se iba a disolver como un tipo de nube galáctica, ¿verdad? Si podemos llamarlo así. Así que la esperanza no era muy buena. Por cierto, era malísima. Por cierto, no era esperanza. Por eso el apóstol Pablo dice que no tengan tristeza como los otros que no tienen esperanza. Y mucha gente, al no tener la afirmación o abrazar el testimonio bíblico, empiezan a crear, ¿verdad?, sus mundos frente a la muerte, porque su tristeza es muy fuerte y no pueden enfrentarla. Y te hablan, ¿verdad?, cositas así que yo entiendo, que yo le he hablado a ustedes anteriormente, que muere su mamá y yo sé que ella me está cuidando desde el cielo, o mi hija, o mi tío, yo no sé qué. Algunos se llevan también a todas sus mascotas al cielo, perros, gatos, pájaros, olvídese, eso es. Pero lo de la mamá que te cuida desde el cielo, o la hija, o el tío, o el papá, téngalo por seguro que nadie lo cuida a usted. Eso es una falsa esperanza. Y si piensa llevarse su gatito al cielo, le tengo malas noticias. Su gatito ya desapareció. Así que si esa es su esperanza, ahí tiene que haber tristeza por esa esperanza, dice el apóstol Pablo. Porque son falsas esperanzas. Son falsas esperanzas porque no se sostienen en la realidad revelativa que está en la Escritura, pero que parten del corazón caído, que busca una forma, un acicate, donde agarrarme ante el dolor profundo de perder a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi hija, y posiblemente a una mascota. Y creamos esos mundos. Y los abrazamos. Y lo seguimos diciendo y nadie se atreve, ¿verdad? Yo he estado en funerales que para predicar no soy muy bueno en eso, yo, hermano. Se lo admito sinceramente, no soy muy bueno en eso. La muerte a mí me molesta como le molestaba a Jesús. La muerte que nos lleva a nuestra madre, que se lleva a nuestros hijos, que se lleva a nuestros seres queridos. Esa muerte que va a ser destruida, como dice la Biblia. Y he estado, ¿verdad?, en funerales, y hay gente que se me acerca, y me dice: no, yo sé que desde el cielo mi mamá me está cuidando. ¿Usted cree que yo voy a refutar eso allí? Me meten en otro ataúd allí mismo.
Y yo lo que hago, pues que callo, ¿verdad? Y no afirmo tampoco, pero trato de cambiar el tema. Porque comprendo el dolor, comprendo la amargura, comprendo, hermanos, sobre todas las cosas, el no tener esperanza. Y el apóstol Pablo le dice a los de Tesalónica, qué cosa tremenda, ¿verdad, hermano? No estén tristes como aquellos que no tienen esperanza. Y añade, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Si nosotros creemos que lo que enfrentó Cristo no fue una ilusión, sino que enfrentó la muerte y murió verdaderamente y fue enterrado. Y el Imperio Romano y el Sanedrín gangsteril celebró su muerte. Tenemos que tener la misma afirmación, por eso es que viene la esperanza, la misma afirmación que Jesucristo venció la muerte, que Jesucristo resucitó al tercer día, que es el mensaje que molesta a los que persiguen la iglesia hoy. Es el mensaje que crea profundo agujero en el corazón de aquellos que no tienen esperanza, porque su agujero se expande al rechazar el mensaje del evangelio de la tumba vacía. Por lo tanto, el apóstol Pablo le dice a los de Tesalónica, ustedes que tienen dudas sobre la muerte, mire, no estén tristes como los que no tienen esperanza, porque nosotros tenemos la afirmación histórica, que Jesús murió y resucitó. Y al resucitar y ser ascendido a los cielos, un día volverá y vendrán con él aquellos que murieron en Jesús. De todas las épocas, los santos de todas las épocas, aquellos que vivieron con la esperanza de miles de años antes de un Salvador y aquellos que lo vieron. Aquellos que después que Jesús es llevado a los cielos afirman su creencia y 2000 años se reúnen aquí en el Caribe para decir que Jesucristo ha vencido la muerte. Añade el apóstol Pablo, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Importante esa sentencia. Está hablando un apóstol con autoridad apostólica. Los verdaderos apóstoles tenían revelación de Dios y autoridad apostólica. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y algo muy importante, porque habla de la resurrección. No nos vamos a adelantar. Cuando venga el día de la gran resurrección, cuando Jesucristo vuelva, todos los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la Biblia. Y nosotros seremos transformados. Nadie se adelantará a nadie. Todos tendremos ¿qué? Cuerpos glorificados. Porque así como Cristo venció la muerte, nosotros la vamos a vencer. Así que le dice a los de Tesalónica, no estén tristes. Olvídense de aquellos que no tienen esperanza, porque nuestra esperanza histórica está en la muerte y resurrección de Cristo. Y como Cristo resucitó, por eso es que podemos hablar de que va a volver. Aquí tenemos otro problema. Escuche bien. Los muertos están. Y nadie puede comunicarse con los muertos. Cuando usted ve los programas de mentalistas, ese grupo de charlatanes, entonces están así en una audiencia, ¿verdad? Y está, un nombre que no esté aquí, pues es que aquí hay tanto nombre. Eleutequia está ahí. Y él le dice a Eleutequia, no sé por qué Peter mira para allá y no está Eleutequia, Peter. Oiga,
Y le dice a Eustaquia, yo sé que tu hijo, tú quieres una palabra de tu hijo. Y él y siempre son que él te ama, que él está bien, que todo va a ir bien, que confíes que él está bien. Ninguno le dice, mamá, estoy en el infierno. Ninguno dice eso. Es como los que reencarnan, ¿verdad? Siempre fueron príncipes en el pasado, princesas, yo no sé, dueños de petróleo en el pasado. Ninguno fue un asesino en serie. Ninguno fue una mujer de mala vida. Todo el mundo fue algo maravilloso. Y este mundo sigue siendo peor, pero todo el mundo en el pasado fue maravilloso. Oiga, y esas falsas esperanzas que dan los mentalistas, quieren decirnos que podemos comunicarnos con los muertos, cuando los muertos están con el Señor, aquellos que creyeron, y los que no creyeron están en condenación, y no hay forma de comunicarte con ellos. Pero el ser humano, vuelvo a repetir, porque yo tengo eso muy claro, en su dolor, en su angustia. Hace poco recibí la siguiente comunicación. Una persona que conozco perdió a su hija. Su hija tiene 40 años. Entonces me lo comunican. Yo llamo al contacto y le digo, mira, ¿qué fue lo que pasó? Y me explica, ¿verdad?, lo que pasó. Y hacía 11 años se había ido para los Estados Unidos y allá murió, etcétera, etcétera, sin entrar en ningún detalle. Pero me dijo algo, escuche esto, que se había ido a los Estados Unidos molesta con su mamá. Y su mamá molesta con ella. Y hacía 11 años que no se hablaban. Y así murió, sin hablar con su madre. Y para mí esa noticia fue peor que la muerte. Porque queda ese hueco de no saber pedir perdón. Queda ese dolor de no saber ceder. Queda esa angustia de no decir, caramba, me equivoqué. Independientemente que usted tenga la razón. Porque regularmente en esas disputas los dos tienen razón. Usted lo sabe, ¿verdad? Los dos tienen razón. No, porque me hizo esto. Dice, oye, porque me hizo lo otro. Y si no hay diálogo, no se puede llegar al acuerdo. Así es la muerte. Viene y nos toca. Nos llegó el día que Dios ha predestinado. Y no hemos hecho nada. Hay una película de suspenso, ¿verdad? Usted sabe que eso. La visita. Una película muy importante porque aunque es de suspenso, tiene una enseñanza increíble. Y son unos abuelos que no hablaban con su hija, pero los nietos los iban a visitar. Bueno, la hija manda a los nietos, ningún problema, pasa toda la película con todas las cosas de suspenso. La película es excelente, The Visit. Yo le exhorto a que la vea, a oscuras, sin que nadie esté. ¿Okay? Le exhorto a que la vea. Pero al final, escuche, esto es muy importante. Los nietos notan que los abuelos están enloquecidos. Totalmente enloquecidos. Y entonces logran comunicarse con sus padres porque tampoco le habían quitado los celulares. Usted sabe cómo es esas películas. Y cuando su mamá logra ver por lo menos uno de los abuelos, le dice a uno de los hijos que ahí empezó el terror en mí. Tienen que salir de ahí porque esos no son sus abuelos. Esos no son sus abuelos. Y cuando la mamá dijo eso, yo entré en terror. Porque si usted sabe todo lo que pasó en la película, usted entra en terror. En fin, para hacer la historia
larga, corta, la policía interviene, etcétera, etcétera. Esas personas pertenecían a... No, quería usar el término suave, pero vamos a ver porque es que me viene ahora. Pertenecían a un manicomio donde los abuelos servían para ayudarlos. Y ellos los mataron y los sustituyeron. Al final de la película, ese es el aspecto increíble de la película, ella se reúne con sus hijos y le dice, no permitan que un coraje, no permitan que un coraje le impida pedir perdón. Porque ella, por su coraje con sus padres, nunca le pidió perdón. Y sus padres fueron asesinados. Ella nunca pudo pedirle perdón. ¿Sabe, hermanos? Por eso el apóstol Pablo reafirma la gran esperanza del creyente, que aún después de la muerte, que está frente al Señor. Quiero que sepan, dice el apóstol Pablo, que toda filosofía hueca que nos rodea, que nos habla que el cuerpo es una prisión, no, todas las cosas que Dios ha hecho son buenas. Y por eso afirma el apóstol Pablo, porque el Señor mismo en el versículo 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. La gran esperanza del creyente es que Cristo venció la muerte, pero vuelve a buscar a su iglesia de todas las edades en la segunda venida para darle finalmente la vida eterna que el mundo no le puede dar. Él vendrá con poder y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos aquellos que murieron en el Señor, tengan la esperanza, dice el apóstol Pablo, que sus cuerpos serán reconstruidos y tendrán un cuerpo glorificado. Y posteriormente habla el apóstol Pablo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Un día, esa gran esperanza retumbará en los cielos. Oiremos la trompeta. Una trompeta cósmica. Se oirá en todo el universo. Y la iglesia perseguida y mártir, aquellos que habían dormido, resucitarán en gran esperanza. Y nosotros, hermanos, nosotros, si estamos vivos todavía, seremos transformados. Por eso termina el apóstol Pablo en esta pequeña perícopa. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué mayor aliento que decir la muerte, hermano? Decírselos a ustedes, la muerte será destruida. El postrer enemigo, dice el apóstol Pablo, será destruido. Estaremos juntos frente al trono de Dios. Cantaremos el canto de Moisés, dice Apocalipsis. Y nuestras coronas, nuestras diademas, las pondremos a los pies de Jesucristo. Y todos los enemigos serán puestos como estrado de sus pies. Si eso no es esperanza, si eso no es vida, ¿qué lo podrá hacer, hermano? Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra quede impregnada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano. Estamos en comunión.